Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. Esta vez estudiaremos el simbolismo y los diagramas para las proposiciones categóricas. Primero aprenderemos a graficar las proposiciones categóricas. Hay que recordar que una proposición categórica es una oración y se compone de sujeto y predicado. Y tanto el sujeto como el predicado se refieren a clases. Una clase es el género al que pertenece una colección de objetos, cosas o personas. Así, por ejemplo, un sujeto que se refiera a la clase de los profesores se refiere al género en el que todas cuantas personas sean profesores pertenecen a esta clase, a este género. Y los podemos representar mediante un círculo, al que podemos titular con la S de sujeto. Un círculo titulado con la S representa a todos los elementos que forman parte de la clase del sujeto. A veces nos referimos a un sujeto o a una clase que no tiene miembros. Por ejemplo, cuando decimos, ningún maestro es bueno. Se trata de un sujeto, de una clase que no tiene miembros. Y la representamos con un mismo círculo titulado con la letra S, pero lo sombreamos. Al sombrearlo, lo que queremos decir es que este círculo está vacío, no tiene miembros. Y lo representamos con una notación en la que decimos que S, la clase del sujeto, es igual a 0, no tiene miembros. En cambio, cuando nos referimos a una clase que tiene al menos un miembro, la representamos con un círculo igual, titulado con la letra S de sujeto, si es del sujeto, y con una letra X en su centro, lo que indica que es una clase que tiene al menos un miembro. Como cuando decimos, algún maestro es bueno, algún maestro. Y lo representamos con una notación en la que S no es igual a 0. Ahora grafiquemos una proposición categórica. Ya decíamos que una proposición tiene sujeto y predicado. Y tanto el sujeto como el predicado se refieren a clases. Así que representaremos cada clase con un círculo diferente. Como una proposición tiene sujeto y predicado, la representaremos con dos círculos. Dibujaremos el primero y lo titularemos con la letra S de sujeto. Representará a la clase del sujeto. Ahora dibujaremos un segundo círculo sobrepuesto a este. Lo titularemos con la P de predicado. Representará a la clase del predicado. Como puedes observar, al sobreponerlos se forman tres áreas. La primera a la que nos referiremos es la de en medio. Es el área S y P, es decir, el área a la que pertenecen los miembros tanto del sujeto como del predicado, al mismo tiempo. Si el sujeto estuviera formado por la clase de los maestros y el predicado estuviera formado por la clase de los buenos, entonces el área S y P estaría formada por los maestros que al mismo tiempo son buenos. S y P sería los maestros
que son buenos. A la izquierda se forma una área que es del sujeto, pero no del predicado. Es el área de S, pero no de P. Si te das cuenta, en el símbolo la he representado con una S y una P con una raya encima. Significa no P. Es el área de el sujeto, pero no del predicado. La forman los miembros del sujeto que no pertenecen al predicado. Si dijéramos un ejemplo, diríamos que esa área es la de los maestros que no son buenos. Si S fuera la clase de los maestros y P la clase de los buenos. A la derecha se forma el área del predicado, pero no del sujeto. La anotamos con la letra S con una raya encima que significa no S. Y P es el área del predicado, pero no del sujeto. Podemos decir que si S es la clase de los maestros y P es la clase de los buenos, diríamos aquí que es el área de los buenos, pero no de los maestros. Es decir, los buenos que no son maestros. Ya estamos en condiciones de dibujar las proposiciones categóricas. Comenzaremos con la proposición categórica A, universal afirmativa, en la que todo S es P. Como ejemplo tomaremos el siguiente. Todo alumno es estudioso. El sujeto es todo alumno. El predicado es estudioso, la clase de los estudiosos. Dibujaremos un primer círculo y lo titularemos S. Será el círculo que representa a la clase del sujeto, todos los alumnos. Enseguida dibujaremos un segundo círculo que sobrepondremos al primero. Lo titularemos círculo P, que representará a la clase del predicado. En este ejemplo, la clase de los estudiosos. La proposición categórica A, universal afirmativa, dice que todo S es P. Todo miembro de la clase del sujeto pertenece a la clase del predicado. Significa que el área de el sujeto que no está en el predicado quedará vacía. Digámoslo en los términos de nuestro ejemplo. El área de los maestros que no son buenos, es decir, el área S pero no P, quedará vacía, no tiene miembros, porque todos los alumnos son estudiosos. Y eso lo representaremos diciendo que el área de S pero no P es igual a 0. Al mismo tiempo, sombrearemos esta área de este modo para decir, para representar que está vacía esta área, no tiene miembros, es igual a 0. En conclusión, la proposición categórica A, universal afirmativa, se puede representar mediante la notación S y no P es igual a 0. Grafiquemos ahora la proposición E, universal negativa. Ningún S es P. Dibujaremos un círculo que titularemos S para representar a la clase del sujeto, la de los alumnos. En un segundo círculo que sobrepondremos al primero y que titularemos
P representaremos la clase del predicado, la de todos los estudiosos. Al sobreponer los dos círculos se forma una área entre los dos. El área S y P, la de los miembros que pertenecen al mismo tiempo a la clase del sujeto y a la clase del predicado. En términos de nuestro ejemplo, esa área entre los dos círculos es la de los alumnos estudiosos. Pero en esta proposición E universal negativa, esta área está vacía. S y P es igual a 0, porque no tiene miembros que al mismo tiempo sean de S y de P. Es decir, en términos de nuestro ejemplo, esta área indica, al estar vacía, indica no hay miembros que sean al mismo tiempo alumnos y estudiosos. Eso lo representamos sombreando esta área de este modo para indicar que está vacía esta área. Y lo representamos también mediante la notación S y P igual a 0. Estudiemos ahora la proposición categórica I, particular afirmativa. Esta nos dice que algún S es P. En términos de nuestro ejemplo, algún alumno es estudioso. Se refiere al área formada entre los dos círculos, la que pertenece al mismo tiempo a S y a P. En esta proposición categórica, al menos un miembro, al menos uno, que pertenece tanto a S como a P. Es decir, S y P es distinto de 0. En términos de nuestro ejemplo, hay al menos un alumno que es estudioso. Y lo representamos con una X en esa área. La X representa al menos un miembro. Estudiemos finalmente la proposición O, particular negativa. Algún S no es P. En términos de nuestro ejemplo, algún alumno no es estudioso. Para representarlo gráficamente, igual que en los casos anteriores, dibujaremos un círculo S para el sujeto, un círculo P para el predicado. El área a la que se refiere esta proposición es el área S y no P. El área que está a la izquierda. Esta área es la que representa a todos los miembros del sujeto que no pertenecen al predicado, S y no P. En términos de nuestro ejemplo, representa a todos los alumnos que no son estudiosos. Esta área es distinta de 0, porque hay al menos un alumno que no es estudioso. Y lo representamos dibujando una X en esta área. Para concluir,
solo quiero hacer notar la contradicción que existe entre las proposiciones A y O. Observa cómo se refieren ambas a la misma área de S y no P. Solo que en el caso de la proposición categórica A, esa área es vacía. En cambio, en la proposición categórica O, esa área está ocupada por al menos un miembro. Ahora observemos la contradicción que existe entre las proposiciones E e I. Observa que también se refieren a la misma área, S y P. Solo que en la proposición categórica E, S y P es igual a 0, está vacía. En cambio, en la proposición categórica I, S y P está ocupada por al menos un miembro. De esta manera, es decir, mediante el dibujo de las proposiciones categóricas en diagramas de Venn, hemos llegado al cuadrado de oposición booleano, es decir, el cuadrado de oposición moderno, revisado por el matemático George Boole. Ahora resolvamos algunos ejercicios. Dibujaremos un diagrama de Venn para cada una de las siguientes proposiciones y también la escribiremos en su notación simbólica. Todos los pintores son mexicanos. Es una proposición categórica A, universal, afirmativa. Dibujaremos un círculo P que represente a los pintores, que en este ejemplo forman la clase del sujeto. Dibujaremos y sobrepondremos un círculo M que representará a los mexicanos, que en este ejemplo forman la clase del predicado. El área que se forma a la izquierda, el área de P y no M, es el área de los pintores, pero no mexicanos. Esa área es igual a 0 y por ello la sombrearemos porque no tiene miembros. ¿Por qué no tiene miembros? Pues porque todos los pintores son mexicanos y esa área queda vacía. Ningún avestruz es volador. Es una proposición categórica E, universal negativa. Dibujaremos un círculo A que represente a todos los avestruces, que en este caso forman la clase del sujeto. Dibujaremos un círculo V para todas las criaturas voladoras, que en este caso forman la clase del predicado. Identificaremos ahora la parte de en medio, en la que se entrecruzan los dos círculos. La parte de en medio es la parte de A y B, es decir, en la que representaremos a los miembros que al mismo tiempo son avestruces y voladores, es decir, que al mismo tiempo pertenecen a la clase del sujeto y a la del predicado. Pues bien, esta área queda vacía en esta proposición. ¿Por qué? Porque esta proposición dice que ningún avestruz es volador.
Ningún miembro que pertenezca al sujeto pertenecerá al predicado. Así que A y V es igual a 0. Y sombrearemos esta área para representar que esta área está vacía. Algún cuento es interesante. Es una proposición y particular afirmativa. Dibujaremos un círculo C que represente a todos los cuentos, que en este ejemplo forman la clase del sujeto. Dibujaremos un círculo I que represente a todas las obras interesantes, que en este caso forman la clase del predicado. El área en que se entrecruzan, el área C e I, representa a los cuentos que son interesantes. Esta área es distinta de 0 porque esta proposición dice que hay al menos un miembro que es al mismo tiempo cuento e interesante. Y por lo tanto, dibujaremos una X en esta área que representa al menos un cuento interesante. Todos los elementos químicos son sustancias puras. Es una proposición categórica A, universal afirmativa. Dibujaremos un círculo E que represente a todos los elementos químicos que forman la clase del sujeto. Dibujaremos un círculo S que represente a todas las sustancias puras que forman la clase del predicado. Identificaremos ahora el área de este diagrama en la que podamos representar a todos los miembros de E que no estén en S, a todos los miembros del sujeto que no estén en el predicado. Esta área es igual a 0 porque no tiene miembros y por eso la sombrearemos representando que está vacía. ¿Por qué? Porque todos los elementos son sustancias puras. Ningún maestro es aburrido. Es una proposición categórica E, universal negativa. Dibujaremos un círculo M para representar a todos los maestros que forman la clase del sujeto. Dibujaremos un círculo A para dibujar todo lo aburrido que forma la clase del predicado. Ahora identificaremos el área en la que los elementos del sujeto pertenecen también al predicado, es decir, el área en que los maestros sí son aburridos. Es el área de en medio, pero esta área, el área MA, es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta proposición categórica E dice que ningún maestro es aburrido. Esto es, que esta área está vacía. Y lo representaremos sombreando esta área. Algún resumen es un escrito original. Es una proposición y particular afirmativa. Dibujaremos un círculo R que represente a todos los resúmenes que forman la clase del sujeto.
dibujaremos también otro círculo E que represente a todos los escritos originales. En la parte del medio, en la que se entrelazan ambos círculos, tenemos el área que representa a los resúmenes que son escritos originales. Esta área RE es distinta de 0 porque al menos un resumen es un escrito original, de acuerdo con esta proposición y lo representamos colocando una X en esta área. Alguna canción no es una obra romántica. Es una proposición O, particular negativa. Dibujaremos un círculo C para representar a todas las canciones que forman la parte del sujeto. Dibujaremos un círculo O para representar todas las obras románticas que forman la clase del predicado. Ahora buscaremos el área en la que las canciones no son románticas, es decir, en las que los miembros solo pertenecen al sujeto, pero no al predicado. Esta área es la de la izquierda y la llamamos C y no O. Esta área es distinta de 0, puesto que al menos un elemento pertenece a ella. Y en ella dibujaremos una X, que representa al menos una canción que no es romántica. Pues bien, llegamos al final de la clase. Espero que haya quedado claro cómo elaborar diagramas de Venn para las proposiciones categóricas y cómo escribir su notación simbólica. Espero que no quede duda y mientras tanto, pásala chido.